que sabemos también que estamos conectados en ti. Te pedimos, Señor, que a través de todo esto que tú has preparado, podamos conocerte, podamos conocer más esa irrefrenable misericordia que nos tienes a cada uno de nosotros. Gracias por la vida de cada uno de nosotros, porque a través de cada uno, Señor, podemos ayudar a más. Gracias porque nos has escogido desde la eternidad a ser esos canales también de misericordia, que a través de nuestra profesión, Señor, siempre podamos ver el rostro tuyo en cada enfermo que tú nos has confiado y que en nosotros vean tu rostro. A ti te lo pedimos, tú que vives y reinas en esa unidad de amor junto con el Padre y con el Espíritu Santo. A ti también, Madre Santísima, te pedimos tu intercesión en cada momento, en cada instante de nuestras vidas. Acompáñanos y siempre llévanos a esa irrefrenable misericordia que es tu Hijo Jesucristo. Y todos juntos decimos, oh Señora mía, Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi fiel afecto, nos consagramos esta noche para siempre a ti y a tu voluntad. Te lo pedimos, Santísima Señora. Gracias. Y nos encomendamos también a ti, Madre Santísima, diciendo, Dulce Madre, no te alejes, tu camino apartes, ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Y ya que nos proteges tanto como una verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Para continuar en estos momentos, Marta Reyes nos dará una breve reseña del Padre Emiliano Tardif. Adelante, Marta. Hoy es una fecha muy importante para nosotros, quienes hemos seguido las enseñanzas del Padre Emiliano Tardif. Hoy hace 27 años que partió a la casa del Padre. Hablar del Padre Emiliano Tardif es recordar a un hombre que hizo de su vida un sí incondicional al Señor. Un sacerdote que llevó esperanza a miles de corazones heridos y que dejó una profunda huella en la iglesia por su sencillez, su fe y una gran entrega amorosa y apasionada por Jesucristo. Nacido el 6 de junio de 1928 en Canadá, ingresó a la congregación de los misioneros del Sagrado Corazón y al paso de algunos años fue enviado a República Dominicana, tierra que se convertiría en su hogar y escenario de su ministerio evangelizador. Sin embargo, sería una experiencia de enfermedad la que marcaría un antes y un después en su vida sacerdotal. En 1973, mientras padecía tuberculosis severa y su estado de salud estaba muy delicado, pues los médicos le daban un año para su recuperación, en el hospital recibió la oración de intercesión de un grupo de creyentes de la Renovación Carismática Católica. Parecía imposible, pero experimentó una curación extraordinaria que transformó no solo su cuerpo, pues sanó completamente, sino también su ministerio. A partir de ese momento se transformó ya que Dios seguía actuando, comprendió que Dios seguía actuando con poder, sanando corazones, restaurando vidas y renovando la fe de su pueblo. El padre Emiliano no se convirtió simplemente en un predicador, se convirtió en un testigo. Su voz resonó en estadios, parroquias y auditorios de numerosos países anunciando una verdad sencilla pero poderosa. Jesús está vivo y sigue obrando hoy. Con humildad, siempre insistía en que no era él quien sanaba, sino Jesús. Él solo se consideraba el burrito que llevaba a Jesús. Su ministerio estuvo profundamente marcado por la predicación carismática, la oración por los enfermos y la apertura a los carismas del Espíritu Santo. Miles de testimonios de conversión, reconciliación familiar, renovación espiritual y sanación acompañaron su labor evangelizadora. Pero quizá uno de sus mayores legados fue enseñar a la Iglesia a confiar nuevamente en el poder de la oración
sencilla y perseverante. Entre sus obras más significativas están sus libros y enseñanzas, especialmente aquellos dedicados a la sanación interior, la fe y el poder del Espíritu Santo. Junto con colaboradores, formó discípulos, fortaleciendo comunidades de fe. El padre Emiliano partió a la casa del Padre, como mencioné antes, el 8 de junio de 1999, apenas 2 días después de haber cumplido 71 años. Pero su legado permanece vivo. Su testimonio continúa inspirándonos, tanto a sacerdotes como laicos y evangelizadores, que buscamos anunciar el Evangelio con valentía, compasión y confianza plena en Dios. Recordar al padre Emiliano Tardif es recordar que Dios sigue llamando a hombres sencillos para realizar obras extraordinarias. Es hacer memoria de un sacerdote que creyó profundamente en el poder del Espíritu Santo y que nos dejó una convicción imborrable. Cuando Cristo es anunciado con fe, los milagros más grandes comienzan en el corazón humano. Pues en este momento damos la bienvenida a la doctora Norma Álvarez para el desarrollo de la conferencia de esta noche. Adelante, doctora. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, tardes. Mucho, sobre todo esta conferencia, está muy pensada principalmente en dar la reflexión entre lo que viene siendo la enfermedad. Nosotros como área de salud, porque aquí hay muchos médicos, hay psicólogos, hay enfermeras, enfermeros, tenemos también terapeutas, odontólogos, todas las expresiones de salud, desde el área física, el área médica y todo. Y esta conferencia, sobre todo, todos aquellos que vamos siguiendo esta fe, los que ya tenemos este enganche de conocer al Señor, de conocer a Dios, pero sobre todo de seguir este camino de conjuntar nuestra área de salud, que no estorba, obviamente, que es enriquecedora y es enriquecida principalmente por la fe. Esta conferencia, pues, es una relación íntima. Aquí vas a encontrar entre la ciencia, la salud, todos los procesos que nosotros como área de salud, médicos en específico, tenemos con respecto a la enfermedad, pero también vas a encontrar el diagnóstico aunado a una fe activa dentro de nuestras áreas y sobre todo para poder hacer mejor nuestra labor. Nosotros sabemos que hablar de medicina o hablar de psicología o hablar de todas estas expresiones de fe en relación a lo que viene siendo la sanación no es algo sencillo. De hecho, no está reconocida como en el proceso médico la sanación específica, sino curaciones espontáneas que lo podemos manejar de atopias que no sabemos de dónde vienen ni cómo se corrigió, pero se corrigió el problema. Sin embargo, sabemos que hay una íntima relación muy, muy interna con respecto a la medicina, que son las ciencias que hemos aprendido a hacer basadas en evidencias, basadas en el diagnóstico, la semiología, la relación médico-paciente, el saber cómo le preguntamos al paciente, ¿no? ¿Qué tienes? ¿Cómo tienes? ¿Qué te duele? ¿Qué sientes? Pero también tenemos este aspecto en donde la fe, la espiritualidad, hablada desde el punto de vista personal de cada uno, nos ayuda y nos otorga la capacidad de enfrentar esta enfermedad a la cual estamos siendo tratados o a la cual estamos dando un diagnóstico. Ese paciente, esa persona que tenemos frente, obviamente tiene que tener esa fortaleza que solamente la espiritualidad dé para que le des un diagnóstico que puede ser fatal, impulsando un sentido de vida y sobre todo permeando en los aspectos psicológicos para que esa enfermedad diagnosticada no termine con la misma vida del paciente. ¿Cuántas veces hemos escuchado diagnósticos de cáncer que textualmente el paciente se tira a la lona, ya no quiere saber más de la vida y prefiere morirse o empezar con otro proceso a seguir en valentía con su proceso de recuperación física, mental, psicológica? Todo ser, todo ser, estamos
dice la OMS que somos seres psicobiosociales o biopsicosociales. Quiere decir que todos nosotros tenemos un área biológica, fisiológica, fundamentada, anatómica, en relaciones biológica, científica y orgánica. Somos psicológicamente, emocionalmente ligados, somos sociales y antropológicamente también. Tenemos raciocinio, tenemos cognición, es decir, la manera de aprendizaje, pero también tenemos espiritualidad. Es un paquete que tenemos, nosotros tenemos áreas que no pueden ser separadas. Por eso el hablar de estos temas, pues son temas complicados porque obviamente sabemos, pues, los que conocemos la palabra de Dios que me encanta, San Pablo decía que nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu y que todo va ligado y que todo va en relación a lo mismo. La fisiología, por ejemplo, que nosotros utilizamos en medicina, ¿no? O en las áreas psicológicas, donde vemos la relación de las particularidades de las células. Esas células que presentan estrés, por ejemplo, desbalance, inflamación, que tienen dismorfismos, que tienen procesos de apoptosis, es decir, de muerte celular, en los estados directamente relacionados con depresión, en estado de ansiedad, enfermedades crónico-degenerativos que sabemos perfectamente que tienen un fondo psicológico estresante y lleno de cortisol en el proceso inflamatorio, que esa persona va a tener un problema no solamente de enfermedad, sino de desesperanza de la vida y obviamente va a perder el interés. Tenemos úlceras de diabético, problemas de enfermedades crónicas, una diabetes mal controlada, una insuficiencia renal, por ejemplo. Y esto no podemos desligarlo del aspecto que tiene humano el ser, la persona o el paciente. Incluso que estas condiciones psicológicas, fíjense, aquí yo pues soy médico del deporte, hago traumatología, ortopedia, infiltraciones, hago de todo, pero principalmente he visto, por ejemplo, en enfermedades reumatológicas, en enfermedades como la fibromialgia, donde todos estos procesos bioquímicos, la sinapsis celular, los procesos de los neurotransmisores, se ven afectados por los estados estresantes y emocionales del paciente. ¿Cuántas veces no hemos tenido esta misma relación en relación a la enfermedad con los desbalances que tiene de enfrentar el cómo llevar a cabo una enfermedad? Tengo aquí pacientes, me llegó una joven de 36 años de edad, la cual tiene un cáncer abdominal pegado a la aorta y tiene un SOAP ciliaco maligno, un problema muscular terrible con un dolor constante y que el médico le dice, no hay nada más que hacer, váyase a su casa. Aguante el dolor porque es viejito, la artrosis de rodilla, no hay nada que hacer, aguante el dolor. Estos procesos no se pueden separar. El ser humano, igual que el médico, igual que el psicólogo, el dentista, no puede perder esa espiritualidad que lo hace uno tener conciencia de empatía. La mejor, me decía una paciente, la mejor medicina, doctora, es la empatía, el de conocer al otro, el saber que está pasando por un proceso neurohumoral, fisiológico, neurotransmisor complicado este paciente. También sabemos que donde la enfermedad física altera el estado emocional desde el punto de vista psicológico, aquellos que son profesionales de la salud mental, donde actualmente sabemos que esa salud mental cobra un gran sentido en enfermedades que pueden ser, por ejemplo, un adulto mayor deteriorante para él, cognitivamente deteriorante, y que el que lo cuida también empieza con procesos de la enfermedad. ¿Por qué? Porque va ligado todos los aspectos psicológicos a las enfermedades crónicas degenerativas. Fíjense, tengo dos artículos que me gustaría comentarles, a ver si lo pudiéramos pasar nuestros especialistas en comunicación, a ver si lo pueden ver. Si no, se los comento. Este primer artículo voy a tomarlo para poderlo leer sin proceso, sin equivocarme. Obviamente está en inglés. Es una publicación de mayo del 2024 que habla de el estrés en enfermedades cardiovasculares de Baccarino y Douglas Bremer, en el cual de la revista Natural Reviews de Cardiology, que habla específicamente, y así lo cito, de enfermedades de
cardiovasculares de enfermedades que concluyen con el estrés, no solo que afecta el estado bioemocional, sino que también puede influir directamente en la salud cardiovascular mediante mecanismos biológicos específicos. Este es, y cito, es un artículo científico que habla de estos artículos, de estos procesos en el cual la evidencia indica que la respuesta fisiológica al estrés genera alteraciones hemodinámicas, vasculares e inmunológicas. Y aquí cito un excelente cardiólogo que tenemos aquí en Baja California Sur, el doctor Espinosa, Ignacio Espinosa, que dice, por susto, por gusto o por disgusto, el proceso cardiovascular va a generar enfermedades, ya sea de un infarto, un evento vascular cerebral, porque el cuerpo no sabe reconocer qué pasa, sabe que le está pasando un proceso emocional y eso le cambia completamente el contexto al mismo organismo. El estrés crónico, muy citado actualmente, repetitivo, puede producir cambios persistentes, y aquí lo hablo y lo indica en el mismo artículo que con todo gusto me pidieron el artículo, se los paso, de la función cardiovascular, la inflamación y la regulación autonómica, aumentando el riesgo, escuchen, de hipertensión, enfermedad coronaria, infarto agudo al miocardio y todos y otros eventos cardiovasculares. Me encantó este artículo porque yo quería pues, darles un efecto científico también de lo que es este proceso el cual vamos analizando. Este primer artículo habla específicamente de esos estados inflamatorios derivados del estado psicológico estresante, así como el efecto de esta misma herramienta que da. Ahora, esto tiene sentido en nuestra vida donde se ha experimentado, por ejemplo, las bondades de la medicina integrativa. ¿Qué significa eso? Sabemos que hay una medicina integral donde profesionales de diferentes ámbitos toman a un solo paciente. Pues obviamente, si yo tengo aquí un paciente que tiene una lesión, pero es un descompensado por efecto de su problema de diabetes e hipertensión, pues lo mando con el internista. Pero si pues está teniendo un problema de depresión agregado, pues lo mando con su psicólogo o con su psiquiatra, porque tenemos que hacer una medicina integrativa. ¿Y por qué no? ¿Por qué no lo mando con el sacerdote, un guía espiritual? ¿Por qué no oro por mi paciente? Porque está teniendo un proceso en el cual lo único que quiero es que alguien le ayude y le salve y le sane o le integre o le explique, aunque sea un diagnóstico, con corazón y con empatía. Por eso el médico, por eso el psicólogo, el odontólogo, por eso el psiquiatra, por eso todos los estados, el terapeuta, la enfermera, el enfermero, no puede quitar los aspectos que son de la fe en su persona y en la persona que tenemos enfrente. Como herramienta maravillosa la fe, dice aquí, favorece a la resiliencia y la esperanza de vida, es decir, poder soportar lo que sigue adelante. Y a través de esto, la medicina que se integra puede reconocer a un paciente en un proceso de salud, enfermedad. Y ahí se aplica lo que nosotros dentro de nuestro juramento hipocrático que hicimos, que es saber llevar al paciente a las mejores condiciones. Fíjense, les tengo otro artículo, este les va a encantar. Este artículo en específico, se los voy a leer, es Exceptional Cancer Recovery, es decir, recuperaciones excepcionales de cáncer a través de la práctica de la espiritualidad. Fíjense bien, profesionales de la salud. Este es un artículo que es un metasíntesis publicado de casos de reporte de la utilización de un método que le llaman Quantum Oncology, Oncotechnology o Oncotheology, perdón, y está registrado, muchas gracias, ya lo pusieron ahí para que ustedes lo vean, en enero de 2026 a través del, el autor es Laszlo Pokorny, de la Universidad Estatal de New Jersey, llamada Rutgers. Ok, este artículo, se los voy a leer, son
análisis sistemático de 18 casos publicados de recuperaciones excepcionales de cáncer, en lo que se documenta factores espirituales, religiosos, utilizando como marco interpretativo la oncoteología. Yo sé que muchos de ustedes no lo habían escuchado, ni yo lo había escuchado, sino que a través de la lectura, a través del conocimiento científico y de la fundamentación científica, les voy a explicar los hallazgos encontrados. Ya les va. Hallazgos principales. 77.8% de los pacientes presentaban un cáncer avanzado, estadios 3 o 4. Para aquellos que no son médicos, es un estadio que prácticamente no le da más de 6 meses de vida al paciente, máximo un año, o en estadios más complicados, 4, de 2 a 3 meses de vida, con pronósticos desfavorables. Y dice, en conclusión, la oración fue la práctica espiritual más frecuentemente utilizada en el 66.7%. El apoyo de comunidades de fe, y estoy hablando de cualquier expresión que puede ser renovación, que puede ser el Rise Up, que puede ser cualquiera de estos que estén en las comunidades que ustedes tienen o en su país. El apoyo de comunidades de fe estuvo presente en el 50% de los casos. Fíjense qué importante es el acompañamiento de enfermedades crónicos degenerativas. La meditación apareció en el 38.9% y las principales religiones, aquí sí quiero hacer que este es un estudio que se dedicó sobre todo el efecto de la oración. Católica en el 33.3%, los protestantes en el 27.8%, pero también en la meditación de budistas en el 16.7%. Esto habla de la interiorización de la oración, del cómo llega hasta el fondo del corazón del paciente. Resultados clínicos observados. Recuperación instantánea, 16.7%. Estamos hablando de un artículo científico, donde no había o no hubo una um, lógica respuesta biomédica de lo que le está pasando al paciente o cómo se recuperó. Recuperaciones rápidas, 22.2%. Recuperaciones graduales, ojo, también Dios puede hacer en lo rápido, pero también se toma el tiempo en hacer un proceso de sanación en una recuperación gradual del 50% y lo más importante de esto, ¿ok? Vamos a verlo como científicos. Se sana el paciente, pero de ahí la remisión completa sostenida. ¿Qué significa esto? Es decir, que permanezcan sin cáncer en el 50% de los casos. Yo solo doy un aplauso. No sé ustedes, pero pues dame un like ahí porque la verdad es que hablando específicamente de ciencia, a nosotros que nos encanta esta parte de la ciencia, el hablar de no tienen ustedes idea todo lo que tuve que buscar para este tema, porque este tema me fascina. No te quedes con el diagnóstico. No te quedes médico, psicólogo, enfermera, enfermero con el diagnóstico. Haz algo más. Ve más allá. Sé valiente de lo que tienes que hacer. Termino de leer. El estudio propone que la experiencia espiritual podría influir en la salud mediante la interacción de 5 dominios. 1. Clínico. Evolución y resultados observables. Medicina basada en evidencias, les recuerdo, todo hay que registrarlo. 2. Oncológico. Biológico y del comportamiento del cáncer. Es decir, este estudio no marca que el paciente tuvo que haber dejado su tratamiento. No, no nos confundamos. Continuaron con su tratamiento que ya habían tenido, muchos de ellos sabemos que en grado 3 y 4 son paliativos. ¿Qué significa paliativo? Le ayuda a sintomatología, que el dolor, que la sensación, y obviamente para mantenerse, si tú tienes un cáncer hepático que tiene nódulos ya bien marcados o con una metástasis, obviamente pues le tienes que dar medicamentos que le permitan que en el cáncer no siga avanzando tan rápido aquellos que toman estos quimioterapéuticos. 3. Psiconeuroinmunológico. Me encantó esto para los psicólogos. Psiconeuroinmunológico.
interacción entre la mente, el sistema nervioso, endocrinológico e inmunitario, Ay, ese psicológico, inmunológico y del sistema nervioso. 4. Teológico o de fe, en el cual hablar de la espiritualidad y de la experiencia de un Dios que sana. Y por último, cuántico, es decir, en hipótesis relacionadas entre los procesos biológicos y la conciencia. Si les comento, por último, en el 72.2% de los casos hubo concordancia al menos en 3 de estos 5 dominios: clínico, oncológico, psiconeuroinmunológico, teológico y cuántico. Conclusiones. El estudio sugiere que las prácticas espirituales, especialmente la oración, la fe y el apoyo comunitario, estuvieron presentes en numerosos casos de recuperación excepcional del cáncer. Los autores consideran que estos hallazgos justifican nuevas investigaciones sobre la relación entre la espiritualidad, el sistema inmunológico y la evolución clínica del cáncer. Me encantó. Déjenme decirles que este tema a mí me apasiona, se nota, porque he podido experimentar en carne propia esto, que ya les diré adelante por qué. Ok, estamos ahorita nosotros muy contentos, los que yo no conocía al padre Emiliano Tardif, pero sí me metí al YouTube a escucharlo. Él tiene un testimonio en este libro, en su libro Jesús está vivo. Él se llamaba El Siervo de Dios, como lo dijo mi hermanita Marta. Directamente estamos sobre su aniversario luctuoso desde 1999. Les voy a dar un resumen rápido de su libro, la parte inicial. A mí me encantó porque decía, en el caso del padre Milanio Tardif, para el área médica, él tenía un muy fuerte problema, pero muy severo problema de tuberculosis pulmonar. Esta tuberculosis pulmonar estaba científicamente identificada con los síntomas radiológicos, con el esputo, los VAR positivos y todo porque ahí mismo viene la identificación de lo que tenía. Tenía ya disnea de esfuerzo, es decir, tenía una coloración grisácea por el efecto de la disminución de la oxigenación. Lo entendemos cuando nuestros pacientes tuvieron COVID recientemente, aunque esto fue en 1973. Déjenme decirles que fue en junio del 73, y ese mismo día en agosto, un grupo de loquitos, como su doctora, que estamos en la renovación carismática, que se hace oración por los enfermos, independientemente de la profesión que tengas. Va un grupo de carismáticos que ora específicamente por el padre Emiliano Tardif. Según su testimonio, después de 3 días en el mes de agosto, él empieza a sentir una recuperación espontánea. La disnea de esfuerzo se fue, es decir, la dificultad respiratoria se fue, empezó a tener mejor coloración, empezó a dejar de toser, recuperó el apetito, mejora la coloración física y, ahí les va, en ciencia, los estudios radiológicos que antes sabemos que tenían situaciones cavernosas en ambos pulmones, el estudio radiológico muestra recuperación total, ojo, con ligeras atelectasias, es decir, con cicatrizaciones internas de la presencia de lo que hubo anteriormente como una tuberculosis pulmonar, pero sin datos activos de la tuberculosis. Ahí le cambió la vida al padre Emiliano Tardif. Me encantó porque yo me quedé en la experiencia del médico, porque en su libro decía, es que el médico no sabía qué había pasado. Me volvió a hacer los estudios, volvió a pedirme que se realizaran. Y fíjense que en la reflexión que tiene, habla directamente de que no hubo manera de que se pudiera identificar el por qué él sanó. Sin embargo, sanó. A partir de ahí empieza su ministerio en este ministerio de sanación. Ok, ¿cuál es la reflexión para nosotros profesionales de la salud? Voy cerrando. Uno, reconocer a la medicina moderna que es necesaria la clínica, regresar a tocar al paciente, regresar a ser empático, a ser una medicina integrada, una medicina
con corazón, una medicina con sentimientos de Cristo, diría yo. Dos, estudios diagnósticos, hay que fundamentar los diagnósticos. Tres, los tratamientos basados en evidencias. Es importante seguir haciendo una medicina científica organizada y bien fundamentada. Cuatro, el seguimiento y la evaluación de los resultados. Pero asimismo, también tener un corazón en el cual poder orar en fe y en ciencia. Muchísimos premios Nobel que por tiempo no me alcanzaría a decirles cuántos premios Nobel de medicina, de bioquímica, de biofísica, tuvieron a bien ser científicos católicos. La medicina sigue siendo un protocolo que busca explicar la enfermedad. Sin embargo, se cuestiona si toda recuperación puede ser explicada por biología. Y desgraciadamente o afortunadamente, no. Se propone considerar la dimensión espiritual como elemento que puede influir en la experiencia de la enfermedad y la recuperación. Siempre cuando está Jesús presente, hay un antes y un después. Fíjense que yo tengo, para cerrar, 11 años ya en esta experiencia de fe y sobre todo desde Chihuahua, en el primer irrefrenable misericordia que yo tuve, donde vi recuperaciones, sobre todo la sanación de una señora postrada de 3 a 4 años en una silla de ruedas, que pues, yo fui porque me mandaron. La verdad es que la renovación yo la amo por lo que ha ayudado a tanta gente. Me mandan a este irrefrenable que es una experiencia de amor tremendo, y esto hace que esta señora, a través de una palabra de conocimiento, estaban orando a mis hermanos, ahí está Melchor que tiene los videos, comenta ahí, que estaban orando, esta señora, estábamos en un estadio hasta arriba, porque llevaba silla de ruedas, y había como una especie de escalinatas hacia abajo, y empezó en esa historia, agarra mi mano, agarro la suya, empiezo a orar, se para la señora de 3, 4 años con sus familiares ahí, con sus ojos grandototes, y empieza a bajar las escalinatas de 3 o 4 niveles hasta abajo. Ahí se me rompió. Algo hizo Dios conmigo, con la señora obviamente, pero conmigo me hizo una experiencia de ese amor tan fuerte. Hoy te puedo decir que en estos 11 años que llevo en una medicina diferente, paciente que llega le oro, paciente que se encuentra aquí conmigo, me consagro, paciente que le tengo que dar un diagnóstico difícil, le hablo de una experiencia de amor y he notado aquí que Dios abre todos los caminos. Yo le digo a las personas que más amo en esta tierra que son mis hijos. Dios no estorba. La medicina y la fe es una experiencia que cuando se conjuntan te hace un mejor médico, te hace un mejor profesional de la salud y te permite experimentar en el corazón una mejor medicina, más integrada, más cercana y, ¿por qué no?, milagrosa. Les Gracias, agradezco Norma. mucho. Muchas gracias, Norma. Emma. A continuación tenemos un pequeño testimonio de la doctora Alma Rosa. Está Doctora, apagado su micrófono, doctora. Buenas noches. Mi nombre es Alma Rosa Gastelum Armenta. Eh, Soy médico internista desde hace más de 30 años, ya jubilada hace 3. Pertenezco a la renovación carismática y estoy ahorita coordinando un grupo. Estamos misionando aquí en la diócesis de Mexicali y estoy en el equipo pastoral. Participado en algunos eventos evangelizadores y especialmente en uno de sanación y me ha tocado estar en esos ambientes de espiritualidad en donde el Espíritu Santo, Dios en el Espíritu Santo hace maravillas.
Yo voy a, como preámbulo, decir que tengo 4 hijos, tres mujeres y un hombre, 2 de mis hijas. Una de ellas es una hija adoptiva de cariño. Es oncóloga y otra es gastrohepatóloga. Ellas dos participaron en un diagnóstico que me hicieron en el mes de abril. Me dijeron que tenía cáncer del sistema linfático. Los ganglios de la axila izquierda tenían, en la biopsia salieron unas mutaciones BCL2 y CD10. Y como apareció en los ganglios, se diagnosticó linfoma folicular. Es un cáncer que suele ser de un comportamiento tranquilo, pero eventualmente puede mutar a uno más agresivo. Me decía una de mis hijas que hacía muchos años había visto un paciente con ese diagnóstico, pero que había resultado ser un proceso inflamatorio, pero que yo no pusiera mi vista ahí porque era algo muy raro, que yo considerara que era cáncer y 5% de las probabilidades en mi diagnóstico era que fuera un cáncer mucho más agresivo que lo que me estaban diciendo que tenía y que el linfoma folicular también tenía sus variables y algunas de ellas eran francamente agresivas. Cuando a mí me dieron el diagnóstico, pues yo sí quise que la gente se enterara. Sabía que en mi comunidad y en otras comunidades estaban orando por mí. En la comunidad de Sayara, mi hija, pues ya había sucedido en tan poco tiempo un milagro hermosísimo. Entonces yo me sentía muy cobijada, la verdad no sentía temor. Ante ese diagnóstico, yo le pedía a Dios, le suplicaba que todo lo que sucediera fuera para darle la gloria a Él y que si era posible no fuera cáncer y fuera aquella enfermedad rara, que si era cáncer, pues me estremecía yo de decir, si no tengo la fe que te necesito, tú dámela, pero quítamelo. Y si me toca sufrir todo el proceso, Señor, sosténme y por favor ayúdame porque quiero dar fe de que tú estás vivo y de que tú estás obrando en mí. Me dieron el diagnóstico final. Me maravilló que especialistas encumbrados estuvieran a cargo de mi enfermedad, siendo yo una persona más corriente que común. Y que me dijeran finalmente que no tenía cáncer. Mi diagnóstico era aquella enfermedad rara, aquel proceso inflamatorio. Y yo me sentí enormemente agradecida con el ánimo de dejarme mover por Dios, agradecida con Dios, agradecida por las personas que con tanto amor hicieron intercesión. Pido por ellas porque la verdad que ellas me alcanzaron el milagro y por mi familia, ¿verdad? Que era la que en un momento dado me dolía, ¿verdad? Por momentos. Entonces, pues doy gloria a Dios, hermanos, porque lo imposible fue posible en Dios. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Enseguida vamos a tener una presentación, la presentación de un panel en el que tendremos aportaciones del tema "No te quedes con el diagnóstico, créele a Dios". Les presentaré a los panelistas. El doctor Indalecio Flores Cruz. Él es de Tijuana, Baja California, México. Es miembro de la Renovación Carismática Católica y de Irrefrenable Misericordia en el equipo de profesionales de la salud.
El licenciado Melchor Maldonado es licenciado en psicología, máster en psicología clínica, certificado en terapia cognitivo-conductual, miembro fundador de Irrefrenable Misericordia, director del Instituto Shalom. Nuestro hermano Sergio Soto, que es predicador y coordinador general de Irrefrenable Misericordia. Cada uno de ellos tendrá 4 minutos para su participación y vamos a iniciar con el doctor Indalecio Flores. Gracias, Marta. Quiero pensar que el Señor nos ha reunido el día de hoy en esta plataforma a todos nosotros que de alguna forma estamos inmiscuidos en la cuestión de la salud, ¿no? Que cada uno de nosotros tiene ese contacto todos los días con sus pacientes, que todos los días nosotros podemos escuchar historias interminables, ¿no? En cada uno de ellos. Y considero que los que tenemos la dicha de practicar la medicina de una manera privada, no institucional, pues que probablemente eso nos da la oportunidad de nosotros poderles dedicar aún mayor tiempo a nuestros pacientes. En base a esto, déjame decirte que nosotros estamos acostumbrados a la medicina basada en evidencia. Nosotros desde que comenzamos a estudiar, vaya, o sea, fisiología, anatomía, patología, embriología y cuánta materia y ciencia está relacionada con la medicina, y aprendimos todo. Aprendimos cómo funciona nuestro sistema tegumentario, aprendimos cómo funciona nuestro sistema endocrino, aprendimos cómo funciona nuestro sistema gastrointestinal y seguimos creyendo en esa medicina basada en evidencias. Pero déjame decirte algo. Más allá de creer en todos estos escritos que nosotros hemos venido leyendo a lo largo de nuestra vida, ¿por qué es tan difícil creerle a Dios? ¿Por qué crees que es tan difícil creer en las sagradas escrituras? ¿Por qué crees que es tan difícil entenderlas y aplicarlas a nuestra vida? De manera muy personal, solamente quiero invitarte a recapitular tu vida y si verdaderamente tú te sientes un hijo de Dios, te sientes amado por Dios. De ser así, creo que no te va a costar ningún trabajo que comiences a orar por tu paciente. Te aseguro que no te va a restar inteligencia. Te aseguro que no te va a restar absolutamente nada. Que comiences a orar por ellos, que comiences a suplicar por ellos, que comiences a pedirle a tu creador, a su creador, a nuestro creador, por ellos, por sus situaciones, por su salud. Porque no me vas a dejar mentir cuántas de nuestras enfermedades se basan precisamente en emociones, en sentimientos, en corajes, en rencores, en traumas que a cualquier ser humano nos ha tocado pasar en la vida. ¿Cuántas de nuestras enfermedades no están basadas en esas? De forma que no me resta más que decirte, créele a Dios. Créele a Dios y que no se te olvide, que en la vida se te olvide que somos limitados. Muchas gracias. Seguimos con el licenciado Melchor Maldonado. Gracias. Buenas noches a todos. Quiero básicamente sintetizar en algo que Norma se enfocó mucho, que es en la dimensión biopsicosocial. Y yo creo que nosotros, como tanto lo que estamos como profesionales en el área de la salud, como todos aquellos que de alguna manera ejercen el ministerio de la sanación en la iglesia, y demás, deberíamos como de profundizar en esta dimensión, intentando ver a la persona en todas sus dimensiones, como una
herida interior puede enfermar el cuerpo, como una condición física puede también enfermar la mente, enfermar el alma. Y a propósito de eso, quiero hacer una recomendación. Tengo este libro, pero voy a ver si quito mi fondo de pantalla para que se pueda ver. Y es este libro. Se llama La presencia ignorada de Dios. Psicoterapia y religión. Es de Víctor Frank, un psicólogo, perdón, un médico, psiquiatra, neurólogo, filósofo también. Estuvo en los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial. El autor de una línea psiquiátrica y terapéutica llamada logoterapia, la terapia del sentido de la vida. Y en este libro, la tesis que sostiene Víctor Frank es básicamente que para que haya un proceso de sanación profundo, un proceso de sanación auténtico, real y completo, no podemos ignorar la presencia de Dios. Y hace un llamado directo, inclusive en el capítulo, en la segunda parte, donde él señala un aspecto que tiene que ver con psicoterapia y religión. Cómo él plantea que muchos pacientes terminan obligando al médico de cabecera, ya sea psiquiatra, ya sea un psicólogo, ya sea un neurólogo, ya sea un ortopeda, como es el caso de Norma que nos habló el día de hoy, cómo el paciente mismo lo va guiando a que le dé como esa parte que el usuario del servicio médico necesita, que es ese acercamiento a Dios. Porque ya Norma mencionó varios estudios, pero múltiples estudios señalan cómo hay personas que tienen fe en Dios y es como si la sanación se acelera más que en aquella persona que no creen. Entonces yo creo que profundizar en estos elementos es esencial, sobre todo mirar esa dimensión biopsicosocial, ver al ser humano en un contexto, ver al ser humano en una realidad, ver al ser humano como parte de una historia, como parte de una comunidad que está llamada a sostener a esa persona. Y parte, algo que quiero así aportar en este minuto que me falta, es ese aporte que trae el DCM-5, el que es el diagnóstico psiquiátrico médico, que se utiliza en Estados Unidos, pero que está como estandarizado a nivel internacional, y es la parte de mirar el contexto de la persona. O sea, hay contextos que enferman y para una persona recibir sanación debe de salir de ese contexto. Por eso en Marcos 8 hay un texto bíblico de el ciego aquel al que Jesús le dijo, vete a tu casa, pero no entres al pueblo. Hay traducciones que van a decir ni se te ocurra volver al pueblo, porque parece que en ese pueblo habían cosas que estaban enfermando al ciego. Así que lo dejo hasta aquí. Muchas gracias, Melchor. Ahora el turno es para nuestro hermano Sergio Soto, repito, coordinador de Irrefrenable Misericordia. Adelante, Sergio. Fíjense que el día de hoy está programado el padre René Álvarez y yo les quiero compartir algo de lo que sería su participación, que tiene mucho que ver con la fe y con lo que nosotros creemos. A través de el profeta Jeremías, Dios nos habla y nos dice, yo sin embargo me apresuraré a que se restablezcan y mejoren. Les devolveré la salud y les haré gozar de mucha paz y seguridad. Les devolveré la salud. Este tipo de conferencias que estamos teniendo y que buscamos que cada vez se unan más gente a través de oírlo en este en vivo o a través de las diversas páginas de YouTube o de Facebook, es animar a todos los que están en el campo médico a seguir en ese trabajo que Dios les ha pedido, devolver la salud. Devolver la salud de la manera que se pueda. A veces tendrá que ser a través de la medicina
a veces podrá ser a través de algún servicio que se le da de funcionamiento al cuerpo, a veces tendrá que ser a través de la terapia y en muchas veces también cuando ya no hay algo más y aunque hay algo más, acudir al Señor. En medio de la enfermedad, acudir al Señor, a Jesucristo que dijo, yo he venido a los enfermos. Los sanos no necesitan médico. Hacer un trabajo de colaboración con el médico divino y luchar contra la enfermedad, contra la muerte, de todas las maneras posibles. Después de que Norma nos ha dado una reflexión acerca de cómo el cuerpo humano se relaciona con el alma y con el espíritu, entendemos que Jesús vino a atender los tres aspectos de la persona. Él vino a sanar cuerpo, mente y espíritu. Es la triple sanación que Él viene. Y en este día queremos invitarles a todos los que escuchan estas palabras, que más que algún fundamento de fe, se lleven la reflexión de que ahí en su trabajo, en lo que ustedes pueden hacer, pueden ya estar pidiendo. Termino diciendo un consejo de la primera persona que hizo una conferencia de estas cuando iniciamos y que ella decía, no necesitas decirle ni siquiera a la persona que vas a orar. Basta con que hagas una mini oración por la persona y Dios conoce también lo que no es en palabras, pero que sí hay en tu corazón. Muchas gracias, Sergio. Pasamos el micrófono a Emma, nuestra coordinadora de profesionales de la salud. Y a ustedes, queridos hermanos, les seguimos invitando para que nos sigan acompañando a través de las redes sociales, a través del YouTube, del Instagram, de Facebook. Y también que estén atentos a las próximas conferencias que podemos ir organizando para que sigamos aprendiendo más. Queremos invitar a todos, Emma, queremos invitar a todos a la conferencia de Irrefrenable Misericordia que está programada para el día 30, 31 de octubre y 1 de noviembre en Tijuana. Estaremos compartiendo las diferentes maneras de participar, pero entendemos que Dios está haciendo algo muy bueno, Dios está haciendo algo muy grande y quiere que en esta fiesta más profesionales de la salud puedan reunirse, aprender y también a compartir lo mucho que han aprendido. Hay gente que tiene mucho campo en esto, pero hay más, siempre hay más. La doctora Mary Healy, teóloga reconocida en el mundo, también Monseñor Joseph Spailat, obispo de Nueva York y asesor de Irrefrenable Misericordia, estarán acompañando a todo el equipo y a algunos de los médicos y de este grupo de médicos que se ha formado el Señor, estarán participando, ahondando y aprendiendo en el Espíritu. Ahí esperamos verlos. Dios los bendiga. Sergio, ¿nos podría cerrar con una oración final? Armando está conectado. Ah, perdón. Armando, ¿sí nos escuchas? ¿Qué tal, hermanos? Sí, claro. ¿Me escuchan ustedes? Sí, perfecto. Muy bien. Aprendiendo, creciendo, edificando. Un saludo a todos. Y bueno, pues agradecemos al Señor por por estos profesionales de la salud y estos hermanos que comparten su experiencia y que pues, sigamos confiando, obviamente, y el diagnóstico definitivo lo tiene Dios. Por eso le agradecemos al Señor. Le damos gracias porque nos da la oportunidad de poder escuchar a los profesionales de la salud, a los hermanos con experiencia, pues a todos los que formamos parte de alguna otra forma de este grupo de Irrefrenable Misericordia, que tanto bien ha hecho y seguirá haciendo a la iglesia.
Por eso te agradecemos, Padre, por cada uno de los que hoy pudimos tener esta experiencia, escuchar esto de los profesionales y de la gente que ha tenido esta experiencia. Te pedimos que los sigas bendiciendo a ellos, a los que se han conectado y a los que pues trabajan en esto de la salud, para que podamos descubrir y darnos cuenta que el diagnóstico definitivo lo tienes tú, que en la oración, en el crecimiento, en la vida diaria, en la oración diaria, podemos ir descubriendo tu poder, podemos ir descubriendo tu mano sanadora. Por eso, Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por esta noche, por edificarnos, por permitir edificarnos con tantos hermanos y que podamos seguir compartiendo la experiencia, sobre todo en aquellos que están necesitando de nuestra oración, de nuestra intercesión, que podamos siempre glorificarte y reconocerte, Señor, que tú estás ahí presente en la medicina, en la ciencia, y que, repito nuevamente, el diagnóstico definitivo lo tienes tú, y siempre, siempre, siempre la gloria y la alabanza serán parte. Por eso, gracias por cada uno de los que estamos conectados, gracias por los médicos, por todas las personas que participan en esta conferencia y en estas pláticas que nos edifican. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias y, Señor, todo lo ponemos en tus manos. Llega tu Espíritu Santo dándonos lo que necesitamos, la sabiduría y lo que es necesario para nuestro crecimiento. Te lo pedimos, Padre, en el nombre y por el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, los bendecimos y los esperamos. Muchas Aquí seguimos en bendiciones. contacto en Buenas las noches. redes. Muchas gracias. Bendiciones. Gracias.